Creando el porvenir, una contienda de palabras sobre el periodismo. El periodismo va más allá de la información. Tiene el potencial de conectar, de generar reflexión y de construir puentes entre las personas y los hechos que nos atraviesan. En un mundo lleno de voces diversas, los periodistas cuentan con un recurso invaluable, las palabras. Y cuando esas palabras conmueven el espíritu, pueden impulsar una transformación profunda en la vida de cada persona. De la prensa escrita a la era digital. Televisión, redes sociales, radio, diarios, revistas, portales web. Aunque hoy en día asociamos al periodismo con la difusión rápida de noticias a través de medios masivos y digitales, no siempre fue así. Esta profesión tiene una larga historia que atravesó transformaciones profundas, moldeadas por los avances tecnológicos y los cambios sociales. En sus primeros días, el periodismo se limitaba a hojas manuscritas o anuncios verbales en las plazas. Fue en el siglo XV, con la invención de la imprenta, cuando comenzó a tomar forma la prensa escrita, permitiendo que las noticias llegaran a un público mucho más amplio. Con el paso del tiempo surgieron los periódicos de gran circulación, lo que se conoce como prensa de masas. Esta expresión hacía referencia a la capacidad de estos medios para llegar a un público masivo, democratizando el acceso a la información y convirtiéndose en una herramienta fundamental en la construcción de la opinión pública. En Argentina, cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista. La fecha fue establecida ya que ese mismo día, en 1810, se publicó por primera vez La Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico argentino fundado luego de la Revolución de Mayo por Mariano Moreno. En ese entonces, la primera Junta de Gobierno lo estableció a través de un decreto que afirma que el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. Esta publicación marcó un hito en la historia de la independencia y el acceso a la información, ya que se trató no solo de un medio para comunicar acontecimientos a los ciudadanos, sino también de una herramienta para difundir ideas. Hoy, con la multiplicidad de canales de comunicación, el periodista es un actor clave en la construcción de la realidad que vivimos. La irrupción de Internet, las redes sociales y las diferentes plataformas generaron nuevas dinámicas, inmediatez, sobreinformación, algoritmos que jerarquizan contenidos y audiencias activas que también producen y difunden información. En este nuevo escenario, el desafío no es solo informar rápido, sino con profundidad, ética y sentido crítico. ¿Cómo influye entonces la manera en que se cuentan las historias en la forma en que entendemos el mundo? El poder de las palabras. El maestro Yosei Toda, segundo presidente de la Soka Gakkai, solía decir que el periodismo sin integridad carece de sentido y que la actividad periodística debe poseer confiabilidad, convicción, integridad, seriedad y compromiso. En este sentido, construir narrativas con profundidad, lejos del sensacionalismo, requiere un compromiso activo con la verdad. Cada decisión, desde el enfoque de una noticia hasta las palabras elegidas, influye en cómo interpretamos lo que sucede y en la forma en que la sociedad comprende los hechos. Por eso, en lugar de repetir discursos o amplificar el conflicto, el periodismo puede convertirse en una herramienta poderosa para visibilizar realidades diversas, promover el pensamiento crítico y abrir caminos hacia una transformación positiva. En 2005, Daisaku Ikeda mantuvo un diálogo con Christopher Forbes, vicepresidente de la compañía editorial y de medios Forbes Inc. En esa oportunidad, el señor Forbes afirmó que el eje primordial de toda actividad periodística debe ser la exactitud y la ecuanimidad. De hecho, su abuelo, el célebre periodista B.C. Forbes y fundador de la revista Forbes, tenía como principio fieles a los hechos y ecuánimes con las personas sobre las cuales escribimos. Al respecto, el maestro Ikeda menciona: hay un dicho que dice que el estilo hace la persona y que los escritores realmente grandes se despojan de su ego. Y agrega: el primer requisito que debe cumplir un aspirante a buen periodista es ser alguien de verdadera personalidad. El que no ha forjado su personalidad de manera genuina hará mejor en dejar la pluma y buscar otra profesión. Solo es capaz de inspirar a los demás un escrito basado en el crecimiento personal y en el desarrollo de uno mismo, ardiente de pasión genuina. Entonces podríamos preguntarnos: ¿cómo elegimos qué contar, cómo contarlo y a quién damos voz? Puede parecer que hacernos estas preguntas responda a los tecnicismos, pero en verdad son profundamente éticas porque implican una toma de posición. Tampoco alcanza con repetir fórmulas. La época cambia, la sociedad se transforma y también lo hace la forma de pensar de las personas. De ahí que aspirar a mejorar e innovar diariamente en los contenidos producidos se vuelve esencial. El coraje de afirmar la verdad. Es cierto que la inmediatez tomó ventaja y parece haberse convertido en la norma.
Las noticias se consumen con velocidad y muchas veces esto implica una simplificación de los temas. A menudo vemos que se prioriza el uso de titulares breves diseñados para captar la atención rápidamente, muchas veces dejando de lado los matices y el contexto necesarios para entender los hechos en su totalidad. En este escenario, el verdadero desafío del periodista es contribuir a una mayor comprensión y a la búsqueda de soluciones efectivas y humanas, ofreciendo una mirada más profunda que invite a la reflexión. En su ensayo titulado «Qué hermosa es la vida», el Maestriqueda comparte sobre la historia de Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, expresidente de la Asociación Brasileña de Prensa y miembro de la Academia Brasileña de Letras, quien compartió una vez: «Mi lema, no desanimarme jamás». Barbosa Lima Sobrinho fue un gran paladín de la libertad de expresión y del periodismo honesto y reflexivo, profundamente respetado por sus compatriotas. Representó la clase de persona que inspira valor al pueblo y que éste atesora como modelo para hacer del mundo un lugar mejor. Sobrinho solía recomendar a los periodistas que buscaran la verdad por sí mismos, instándolos a que dejaran de lado sus propios prejuicios y preconceptos, sin aceptar de manera acrítica lo que los expertos dicen. En lugar de ello, les sugería ir en busca de la verdad, asegurándose de comprobar todos los hechos presentes en cada noticia, mientras expandían sus fuentes de información lo más posible. Las palabras, cuando se usan con responsabilidad y sentido de propósito, pueden sembrar conciencia, desafiar las injusticias y dejar huellas profundas. Es en esa potencia transformadora donde la escritura y la comunicación encuentran su verdadero valor. Y Queda reflexiona: la lucha por la verdad en el mundo del periodismo requiere de inmenso coraje. No se gana solo con números, pues un solo león vale más que 1000 corderos. En cambio, reclama paladines de la verdad, que sean capaces de esgrimir cada uno la fuerza de un millar. Cuando nuestro sentido de la misión es ardiente, podemos extraer más y más nuestro potencial interior. Cuando uno asume la total responsabilidad activa, la sabiduría necesaria para triunfar. Y todo eso se pone de manifiesto en nuestra forma de escribir. El espíritu del diario Seikyo. La primera edición del periódico de la Soka Gakkai, el diario Seikyo, se publicó el 20 de abril de 1951, justo antes de la asunción de Yosei Toda como segundo presidente de la Soka Gakkai. Surgió a partir de la profunda unión del maestro Toda con su discípulo, el joven Ikeda, quienes compartían el noble compromiso de crear una era de armonía y vitalidad para todas las personas. El diario Seikyo, producto de esta incontenible decisión de transformar el sufrimiento del pueblo, se convirtió en 1965 en una publicación diaria que competía con los 3 diarios más leídos del Japón. El maestro Ikeda también se consagró plenamente a la escritura, no solo para las entregas que constantemente se publicaban en el Seikyo, sino que simultáneamente también redactaba distintos artículos para las revistas mensuales de estudio de la Soka Gakkai, discursos, diálogos en conjunto a diversos líderes del mundo, además de las novelas La Revolución Humana y luego de La Nueva Revolución Humana, entre otras obras. Haciendo referencia a este incesante desafío de las palabras, expresó: «El Kosen-Rufu es una contienda de palabras, sin palabras que alienten a las personas, que demuestren la verdad del budismo y el correcto accionar de la Soka Gakkai, el Kosen-Rufu jamás avanzará. Las palabras que conmueven el espíritu son el arma de la revolución humana, un proceso de cambio pacífico para una transformación fundamental en la vida de cada individuo. Las palabras son vida, son luz, son esperanza. Seguiré dedicando cada gota de energía a hablar y escribir hasta el último momento de mi vida». A su vez, alentó a los jóvenes redactores del diario Seikyo a no olvidar jamás estar del lado de los humildes, buenos y honestos, y a ser misericordiosos con los aliados, pero vigilar estrictamente a aquellos que provocan sufrimiento a la gente. También los motivó a cultivar los mayores niveles en cuanto a la redacción y los aspectos periodísticos, sin sucumbir ante los 3 enemigos de todo reportero: la arrogancia, el descuido y la pereza. Con esa conciencia, espero que sigan escribiendo libremente con el orgullo de que sus artículos son la voz de la verdad y de que ustedes son campeones sin corona que envían mensajes de esperanza al pueblo, expresó. En ese momento, uno de los empleados le preguntó qué se considera un buen artículo, a lo que Ikeda respondió: «Como lo que se escribe es un reflejo del corazón, pienso que un buen artículo transmite con propiedad su filosofía. Tiene un punto de vista nuevo, único y perspicaz. Deja traslucir su espíritu y condición de vida. Dicho simplemente, un material periodístico bien escrito produce en el lector satisfacción y convencimiento. No importa cuán grandioso sea su mensaje, si solo los eruditos y los intelectuales pueden entenderlo, se alejará de la mayoría de los lectores.
Si las personas no pueden entender lo que trata de decir, estará escribiendo solo para su propia satisfacción. Por eso es importante aspirar a un estilo comprensible y conmovedor. Un periódico que olvida a sus lectores, que olvida a las personas comunes, jamás podrá cambiar la sociedad. El diario Seikio y sus publicaciones hermanas de todo el mundo tienen la misión de representar la lucha compartida entre mentor y discípulo en pos de la paz mundial. Por este motivo, para consolidar un gran diario, el maestro Ikeda les pidió a los integrantes del plantel que sean puros de espíritu, que estén llenos de grandes aspiraciones, que sean meticulosos y firmes en sus acciones y que tengan un corazón tan cálido como la primavera. Abrir nuevas posibilidades mediante la escritura. El maestro Ikeda escribió: las palabras que brotan del alma conmueven el corazón de la gente. Tienen el poder de alentar a las personas que sufren. Como dice el refrán, la pluma es más poderosa que la espada. La violencia y las armas podrán amenazar o herir a las personas, pero no pueden inspirar emociones positivas en sus corazones. La fortaleza genuina yace en el poder de las palabras y de la letra impresa. Las palabras de verdad y de justicia que se escriben con coraje siguen viviendo en las generaciones futuras. Yo aprendí a escribir bajo la tutela de mi mentor Yosei Toda, el segundo presidente de la Soka Gakkai. Como resultado de la formación que él me brindó, en las más diversas circunstancias, pude seguir escribiendo con energía para abrir los caminos del Kosen Rufu, nuestro movimiento por la paz mundial y la felicidad humana. Por momentos, mi dedicación a la escritura era tan intensa que se me hinchaba la mano de tanto usar la pluma y se me endurecían los hombros al punto de no poder alzar los brazos. Cuando no me sentía bien o estaba con fiebre, trazaba una marca por cada página que terminaba para alentarme a seguir escribiendo. Así llegué a escribir un libro entero. No exagero en absoluto si digo que mi vida y la escritura son una misma cosa.